Los 300 años de cultivo del camino del inframundo. Reuní decenas de miles de cadáveres, pero no me atrevo a reconocer este aquí frente a mí, este fragmento de hueso que le quité a un perro salvaje. Al ensamblarlo, resulta que tiene 8 colas de zorro. Y yo sé, en este mundo, solo quedan 2 zorros de 8 colas. Uno soy yo. Una fue porque salvó al emperador actual. Ahora ocupa el trono como reina. La hermana de la reina, que es de alta nobleza. De repente, me siento como si cayera en un pozo de hielo. Hormigueo en el cuero cabelludo. Si este cadáver realmente es mi hermana. Entonces, en estos 10 años, ¿quién ha estado escribiéndome cada mes para decirme que está bien? ¿Quién es? Mi hermana y yo somos los últimos 2 zorros de 8 colas de la línea de Tuzan. Para convertirnos en zorros de 9 colas y alcanzar la inmortalidad, para superar las tribulaciones del amor, hay que entrar en el mundo mortal. Cultivo el camino del inframundo, haciendo compañía a los huesos. Ella sigue el camino espiritual, y ayuda al mundo con su medicina. El año en que mi hermana menor entró al mundo mortal para experimentar una tribulación de amor, la acompañé a salir de la montaña Tu. La hermana está en la montaña Tu, al príncipe Kangyun de la antigua maldición. Esa maldición era extremadamente cruel. La gran academia imperial no podía hacer nada. Solo la zorra espiritual de 8 colas podía romperla. Huan Yuanlai le prometió el título de emperatriz. Le prometió una vida entera. La hermana menor es bondadosa. Al ver que su vida pendía de un hilo. Al final, ella lo siguió hasta la capital. La acompañé hasta la puerta del palacio. Me agarró la manga con fuerza y no me soltaba. Sus ojos estaban enrojecidos. La hermana está en Tuzan. Volveré después de haber superado mi tribulación amorosa. Espérame. Le acaricié la cabeza. Él puso el silbato de hueso en la palma de su mano. Si necesitas algo, sopla. La hermana está en la montaña Tu. No iré a ningún lado. Ella asintió enérgicamente. Se dio la vuelta y entró en esa brillante celda dorada. Esta despedida duró 10 años completos. Durante esos 10 años, ella a menudo enviaba a sus sirvientes demoníacos con cartas y tesoros. Cada palabra y cada frase eran de tranquilidad. Siempre se añade una frase al final de la carta. Hermana, no te preocupes. Xiaohue está bien. Solo que en los últimos 2 años, las cartas han sido cada vez menos. Me siento inquieto, pero siempre siento que yo, este zorro de la muerte que trata con los muertos, un cuerpo lleno de energía yin, podría perturbar su felicidad en el mundo mortal. Se convirtió en emperatriz. Ser un modelo de virtud para el mundo. No debería tener a una hermana cubierta de la energía de los muertos a su lado. Me digo esto a mí mismo. Hasta este momento, estoy abrazando este esqueleto. Mis manos tiemblan de una manera incontrolable. Mis brazos y piernas han sido cortados en varias secciones. Cada hueso de zorro está hecho trizas. He sido un médico de huesos durante 300 años. He visto cadáveres como montañas. Esta escena tan trágica. Pero es la primera vez. Me desplomé en mi asiento con un golpe seco, gritando desgarradoramente. Mi Xiaohue, mi hermana, esa chica delicada que más teme al dolor. Ella debería estar recibiendo todo el honor en el palacio del emperador Ziwei. ¿Cómo pudo convertirse en estos huesos destrozados? En este mundo, solo queda yo, una zorra de 8 colas. Sostengo los restos de mi hermana. Se transformó en un viento negro como el azabache y malévolo. Regresó rápidamente a la capital imperial de Kangyun. Los guardias oscuros se asustaron y me instaron a detenerme. Señora Yu, no actúe impulsivamente. El palacio Ziwei tiene un gran hechizo de protección. Mejor que nosotros. Cállate. Viajo día y noche, acortando distancias. Cuando llegué a la puerta del palacio del emperador Ziwei con todas mis fuerzas, ya era muy tarde por la noche. Las puertas del palacio estaban cerradas. La pesada presión del aura del dragón del imperio Kangyun hacía que las criaturas comunes no pudieran respirar. De pie frente a la puerta del palacio, sentía como si una mano invisible me estuviera agarrando el corazón con fuerza. Incluso mi respiración temblaba. En mi corazón, estaba rezando desesperadamente, suplicando a todos los dioses y demonios en el cielo. No es ella. Por favor, que no sea ella. Xiaohue todavía está en el palacio. Ella estará bien. Temblando, saqué la placa de jade que me regaló mi hermana. Ese fue el día de la ceremonia de coronación. Entonces soltó una risa burlona. Mi hermana lleva esta placa, sin obstáculos en el palacio, caminando libremente. Pero cuando le entregué la placa de jade, el guardia solo le echó un vistazo. Entonces soltó una risa burlona. ¿De dónde viene esta campesina? Esto no es más que una placa de sirviente de bajo rango. Se atreve a ser insolente frente a la puerta del palacio imperial. Lárgate. La placa cayó al suelo. Emitió un sonido nítido. Mis dedos se quedaron rígidos, agachándose para recoger el colgante de jade. Dale la vuelta hacia atrás. Las líneas eran confusas. Era, de hecho, una placa de sirviente. Pero ese día claramente la vi desabrocharla de su cintura. ¿Qué está pasando aquí? El guardia seguía hablando sin parar. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. La oscura energía maligna del zorro espectral se esparció al instante. A punto de hacer un movimiento,
De repente, se oyó un grito severo. Atrevido. ¿Te atreves a detener a la hermana de la emperatriz? No te arrodillas y pides disculpas rápidamente. El eunuco jefe de la corte llegó corriendo, tambaleándose. Se inclinó hacia mí, con la espalda encorvada. Noble, perdona el pecado. Este viejo sirviente lo comunicará de inmediato. Siga al viejo sirviente directamente al palacio. Hice un sonido frío. Se adentró en las profundidades del palacio. Solo vi que el palacio Fengyi estaba iluminado. Dentro del palacio, mi hermana servía suavemente té espiritual a Huan Yuanlai. Huan Yuanlai estaba sentado a un lado. Tono cariñoso. Shuer, acabas de extraer sangre de tu corazón para refinar el medicamento. Su cuerpo es débil. Menos trabajo. La mujer levantó la mirada. Sonrisa amable. Detrás de ella, 8 colas de zorro puro aparecían como sombras etéreas. Voz suave y dulce. Con su majestad aquí. Estoy tranquila, su majestad. Cada movimiento. Cada fruncido y cada sonrisa. Expresión. Tono. Incluso la energía demoníaca es idéntica. Me temblaban ligeramente las manos dentro de las mangas. Lo interpreté mal. El esqueleto al pie del monte Tú era solo similar. Xiaohue está claramente aquí. Bien. ¿Cómo es posible que haya muerto en el desierto? Al escuchar la noticia de que entré al palacio de noche, mi hermana tiene una expresión de alegría en su rostro. Corrió rápidamente, levantando el dobladillo de su vestido de fénix. Ella me agarró del brazo. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Hermana, ¿por qué has venido de repente a la capital imperial? La temperatura de su mano se siente a través de su lujosa ropa. De repente, me sentí aliviado. Lo interpreté mal. Me preocupo demasiado por ella. ¿Cómo puede haber magia en este mundo que pueda replicar a un demonio vivo de manera tan perfecta? Finalmente sonreí. La acaricié la cabeza como cuando éramos niños. Realmente te he extrañado mucho. Así que preparé una píldora de demonio de solidificación. Te lo traigo. Huan Yuanlai se acercó y abrazó la cintura de su hermana. La sonrisa en su boca se amplió. No son más que unas pocas píldoras. Solo hay que enviarlas urgentemente desde la estación de correos a 800 millas. Incluso te tomaste la molestia de venir personalmente. La hermana se acomodó felizmente en su abrazo. Sonriendo, le ofrecí una píldora demoníaca de color rojo oscuro. Pero ella no respondió. Él solo levantó la barbilla. Me respondió con un tono altivo que nunca había visto. Le ordenó al pequeño eunuco que estaba a su lado que guarde la caja de jade más adentro del palacio de Feng. Este desprecio inadvertido. Nunca he visto. La forma en que levantó la barbilla era tan extraña. Mi corazón dio un vuelco. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se amplió. La sonrisa en su rostro se amplió. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se amplió. Tomó la mano de su hermana de manera cariñosa. Se quedó atónita por un momento, pero rápidamente reaccionó. También me devolvió el apretón de mano de manera cariñosa. Siempre he practicado el camino frío y letal. En todos estos años nunca he sido tan cercano a ella. Es comprensible que ella se quedara atónita. Pero al siguiente segundo, pronto, ella volvió a reír. La miré fijamente. De repente pregunté, Xiaohue, ¿qué tipo de medicina es esta? Un leve destello de pánico cruzó sus ojos. Solo por un momento. Pronto, ella volvió a reír. Hermana, la medicina que me das, por supuesto, es la mejor. Esa pequeña esperanza en mi corazón fue aplastada por estas palabras. ¿Acaso mi hermana ha olvidado que esta píldora de color rojo oscuro no es para salvar vidas, sino que es el dan de devorar almas que mi clan de zorros oscuros utiliza para torturar a los traidores? La píldora devoradora de almas entra en el cuerpo. En 3 días, la carne y los huesos se separan. Alma y espíritu aniquilados. Es la forma de tortura más cruel utilizada por el clan Tuzan. Lo he elaborado con mis propias manos. ¿Cómo podría mi hermana no reconocerlo? Sostuve firmemente su muñeca. Una poderosa energía oscura emergió, haciendo que no pudiera liberarse en absoluto. Seguí su vena demoníaca y la toqué directamente en la espalda, apretando su hueso sacro. Conté cada uno con detalle. 4 puntos. No existe la raíz octava. No importaba cuánto usara mi poder espiritual para investigar. No podía encontrar esa octava cola. Mi corazón se hundió en un abismo helado. En este mundo, solo existen 2 zorros de 8 colas. Uno soy yo. El otro es mi hermana que está frente a mí. Pero no puedo tocar su octava cola. Así que, este que está aquí, ¿quién es? Levanté lentamente la cabeza. Mis ojos se fijaron intensamente en Huan Yuanlai en el trono. Su voz sonaba risueña, pero contenía una intención escalofriante. Mentira de Huan Yuan. En todos estos años, has cuidado muy bien de mi hermana. Su expresión cambió ligeramente. Su rostro se ensombreció. Atrevido. La imponente presencia del Imperio Mortal y el sistema de protección se derrumbaron. Mi hermana también se puso pálida. Se liberó de mi mano. Se lanzó hacia él para consolarlo. Su Majestad, calme su ira. Mi hermana lleva mucho tiempo viviendo en Tuzan. No conoce las normas del mundo humano. Le ruego que no la culpe. Ella giró la cabeza. Me dijo con urgencia. Hermana. Rápido, arrodíllate. Rinde homenaje al emperador y pide disculpas. Mi hermana ha estado en Tuzan por mucho tiempo. Nunca diría que no sé de modales.
Ella simplemente se queda parada frente a mí, diciendo a todos, mi hermana simplemente no está acostumbrada a las reglas del mundo humano. Una sonrisa fría y siniestra se extendió lentamente por la comisura de mis labios. 8 sombras de colas de zorro negras danzaban frenéticamente detrás de mí. ¿Quién es tu hermana? ¿Quién es tu hermana? Hice un movimiento al azar. Un búho nocturno se lanzó desde el cielo estrellado. Aterrizó suavemente sobre mi hombro. Un agudo silbido de hueso rompió el silencio. En la oscuridad fuera del palacio Fenyi, incontables fuegos fantasmales de un verde tenue se encendieron uno tras otro. Las almas de Tuzan vienen al llamado. Miles de soldados oscuros bajo el trono de la zorra del inframundo se alinearon en silencio. Mis ojos se posaron en Huan Yuanlai. No había ni rastro de calidez en sus ojos. Huan Yuanlai, furioso, sonrió irónicamente. Deberías saberlo. Mi ejército de demonios de hueso bajo Tuzan Yu es suficiente para arrasar todo el imperio Kangyun. Pregunto una última vez. ¿Dónde está realmente mi hermana? Huan Yuanlai, furioso, se ríe en respuesta. Tuzan tú. Estás loco. Tu hermana está justo delante de ti. ¿A quién más buscas? Levanté lentamente la mirada. En mis ojos había una fría intención de matar. En esta vida, Tuzan Yu. Solo sirvo a los huesos. No cruzo a los vivos. Huan Yuanlai, furioso, se ríe en su rabia. No lo olvides. Tu vida fue dada por mi hermana. Si le sucede algo, te lo haré saber. ¿Qué se siente al ser un fantasma en el camino al inframundo? En cuanto terminó de hablar, mis dedos se movieron levemente. Una ráfaga de oscuridad se abalanzó sobre el rostro de Huan Yuanlai. Esa mujer que tenía el rostro de mi hermana. La mujer se lanzó de repente a mis pies, bloqueando firmemente el camino de Huan Yuanlai, llorando como una flor de pera bajo la lluvia. Hermana, ¿qué tonterías estás diciendo? Soy Xiaohue. Es tu hermana más querida. Ella estaba segura de que no podría hacerle daño al ver esa cara perfecta. Sin duda no podría hacerlo, pero no sentí ni una pizca de lástima. Sujeté la cola con el dorso de la mano. Mis nudillos se apretaron con fuerza. Crack. Un sonido nítido. Su coxis se rompió al instante. Dices que eres mi hermana. Pregunté con voz severa. Entonces, ¿dónde está tu octava cola? Ella gritó de agonía. Su rostro se volvió pálido. Ojos llenos de terror. Hermana. Despertar. Soy Xiaohue. Pero al siguiente segundo, el cuchillo corto que ella escondía en su manga, que se dirigió directamente a mi corazón. Un búho nocturno emitió un grito desgarrador. Se lanzó de repente hacia abajo. Picoteó su muñeca. La corta hoja cayó al suelo con un estrépito. Mi hermana nunca me atacaría. Mi voz era fría como el hielo. Caminé hacia ella paso a paso. Mentira de Huan Yuan. ¿Dónde está realmente mi hermana? Huan Yuanlai no respondió. Su rostro estaba terriblemente sombrío. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero pronto fue reemplazado por la frialdad. En ese momento, la pantalla detrás de él. De repente, apareció una figura. De repente, apareció una figura. Chu Mei, la consorte del imperio Kangyun. En ese momento, no quedaba rastro de gentileza. Llevaba un abrigo de piel de zorro que brillaba, de pie bajo la luz de la lámpara. En sus ojos había una maldad extrema. Ese abrigo de piel de zorro blanco. Mis pupilas se contrajeron de repente. Piel de zorro blanco puro. Los contornos de las 8 colas son claramente visibles. El mechón de pelo dorado en la punta de la cola del zorro brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. Esa es la piel de Xiaohue, brillando suavemente bajo la luz. El mechón de pelo dorado en la punta de la cola del zorro, que tenía desde que mi hermana nació. Ella siempre me decía con orgullo mientras movía su cola de pequeña. Hermana, mira, mi cola tiene oro. No es especial. La he acariciado innumerables veces, cuando estaba asustada, y se acurrucaba en mis brazos llorando. Chu Mei se reía a carcajadas. Su voz era aguda y estridente. Ese tesoro de Tuzan Shue es una amenaza. Ni siquiera en la muerte puede encontrar paz. Ella terminó así. Todo es gracias a ti. Si no fuera porque tú, hermana, eres tan molesta, ella podría haber muerto de una manera más rápida. Un dolor desgarrador me atravesó el pecho. Mis ojos se tornaron instantáneamente rojos. Lo has visto claramente. Chu Mei tiró intencionadamente de su gran abrigo de zorro blanco. Acercó ese mechón de pelo dorado a la luz. Esto me lo envió tu querida hermana con sus propias manos. Se arrodilló en el suelo y me suplicó. Dijo que si la dejaba ir, estaba dispuesta a darme cualquier cosa. Ja 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 ja. Dices que es tonta. Dilo otra vez. Mi voz sonaba tan ronca que no parecía la mía. Mi voz sonaba tan ronca que no parecía la mía. Dije. Chu Mei se acercó paso a paso. Sus ojos estaban llenos de placer malicioso. Tu hermana tonta. Los huesos de zorro son realmente duros. Le rompí las extremidades. Trituré cada uno de sus huesos. Le arranqué la piel viva. Ella vio con sus propios ojos cómo me ponía esta ropa. Nunca imploró clemencia. Originalmente, su majestad quería obligarla a traerte a la capital. Una red que atrapa todo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ella prefiere morir antes que dejarte entrar en esta trampa mortal. Ella incluso en su último aliento lo decía. No vengas a Tuzan. No se lo digas a mi hermana. Tú dices. Ella te ama.
Lágrimas de sangre caen de mis ojos. Lo entiendo todo. Xiaohue nunca me convocó a la capital. Nunca me dejaron acercarme ni medio paso a la capital. No le desagradaba mi aura fiera. Ella teme que si vengo, caeremos juntas en esta trampa mortal del emperador humano. Ella prefiere morir antes que dejarme venir. Xiaohue, susurro. La sangre y las lágrimas caían gota a gota sobre los lingotes de oro. Chumei ríe cada vez más sin pudor. Eres mucho más interesante que tu tonta hermana. Ella ni siquiera gritó cuando murió. Al menos tú todavía puedes llorar. Ven. Llora un poco más. Déjame mirar bien. Reprimí con todas mis fuerzas la agitación que sentía en mi corazón. Miré hacia abajo a la mujer que aún estaba gimiendo a mis pies. La persona que tengo delante se parece muchísimo a mi hermana. Ni siquiera yo, como hermana mayor, puedo notar la falla. Pero Xiaohue ya está muerta. Casi invisible bajo la luz. ¿Cómo hicieron un doble tan realista? Di un paso al frente. Pisé la espalda de esa mujer. Me incliné para apartar los cabellos sueltos de su línea del cabello. Donde la línea del cabello se une a la columna cervical. Una delgada línea dorada se retorcía. Casi invisible bajo la luz. Si no hubiera estado tan cerca, es imposible detectarlo. Técnicas prohibidas de la tribu de los zorros. Desollar y cambiar de rostro. Mis dedos temblaron. Levanté esa línea dorada. Una bofetada fuerte. La piel y la carne se desprendieron al instante. Un grito desgarrador estalló. Una máscara de piel humana completa se deslizó del cuerpo de la mujer. Cayó apilada en el suelo. Como una prenda desechada. Estoy paralizado en el lugar. Esa es la piel de mi hermana. Reconozco esa pequeña mancha detrás de su oreja. Reconozco la parte posterior de su cuello en forma humana. Esa cicatriz de cuando se cayó de pequeña. Eso fue cuando tenía 5 años y se cayó de un árbol. La parte posterior de su cuello fue cortada por una rama. La sangre brotaba. Ella lloraba sin poder respirar. Fui yo quien la cosió puntada a puntada. Y ahora, esta piel ensangrentada está extendida a mis pies. El cuerpo desollado sigue retorciéndose locamente. Una masa borrosa de carne degeneró en la forma de un zorro, arrastrándose hacia mí. Señora espectral, ten piedad. Soy Akatsuki. Fue su majestad y la reina quienes me obligaron a disfrazarme de la emperatriz. Sé que usted entiende sobre la vida y la muerte. Por favor, sálveme. Resulta que soy la sirvienta personal que ha servido a mi hermana durante décadas. Zorro de 7 colas perla roja. Pagaré la deuda de sangre que te debo. Incluso yo fui engañado. Mi hermana. ¿Qué tipo de tormento sufrió en vida? Mis ojos estaban rojos como el fuego. Con manos temblorosas, cuidadosamente guardé esa piel humana manchada de sangre. La pegué sobre mi corazón. Xiaohue. Hermana, he venido a llevarte a casa. Levanté la cabeza. Miré hacia Huan Yuanlai y Chumei. La voz era tan tranquila, como si hablara de algo trivial. Pero antes de eso, mi hermana se asegurará de que ellos, uno por uno, pagaré la deuda de sangre que te debo. 1000 veces más. Un búho nocturno se lanzó desde mi hombro. Se transformó en un rayo negro, gritando mientras se lanzaba hacia Chumei. En la oscuridad, innumerables corrientes de energía oscura surgieron al mismo tiempo. Los guardias oscuros de hueso que traje se movieron. Huan Yuanlai y Chumei cambiaron de color de inmediato. Retrocedí apresuradamente, pero apenas toqué a Huan Yuanlai. De repente, levantó la mano con arrogancia. Zumbido. Un enorme escudo de hierro que brillaba con un resplandor dorado oscuro apareció de la nada, bloqueando el camino entre él y Chumei. La superficie del escudo estaba cubierta de runas densamente grabadas, que emanaban una presión abrumadora. Mis pupilas se contrajeron de repente. Al mismo tiempo, un búho nocturno se lanzó rápidamente hacia abajo. Justo cuando su pico afilado estaba a punto de perforar la cabeza de Chumei, una enorme red dorada cayó del cielo, envolviendo al búho nocturno con fuerza. Luchó frenéticamente en la red. Sus plumas se carbonizaron por la electricidad, emitiendo un grito desgarrador, pero se enredaba cada vez más. Mi búho nocturno, que había aplastado fácilmente las cabezas de 17 guerreros en la frontera. Una red común y corriente no puede contenerlo, pero en este momento, es como si alguien sostuviera una semilla de cáñamo en la mano. Aplastado por la luz dorada, incapaz de moverse. La intención asesina en mi rostro se congeló. Contener. Antes de revelar siquiera una pizca de información. Contener. Resulta que ellos han agotado el poder imperial para cazar demonios. Es realmente más allá de la imaginación. Es muy sorprendente. La voz de Huan Yuanlai resonó lentamente, recuperando la majestad del emperador, como si estuviera disfrutando de mi desesperación. Agitó la mano. Las paredes de todas direcciones colapsaron estruendosamente. En la oscuridad, incontables guardianes divinos aparecieron, armados con lanzas doradas y alabardas. Todos me apuntaron al unísono. Sus armaduras estaban llenas de runas, resonando a distancia con el gran hechizo de protección nacional, formar un círculo de contención hermético. Cuando tu hermana me salvó en aquel entonces, supe que no eras alguien común. Huan Yuanlai sonrió. 4. Dijo lentamente. Una zorra espectral que cose huesos.
Es más peligrosa que 10 zorros espirituales. Ya estaba en guardia contigo. Sacó un disco de formación que brillaba con luz dorada de su trono de dragón. Estaba grabado con un sinfín de runas. El centro de la placa de matriz. Una gota de sangre dorada fluye lentamente. Esa era su sangre imperial. Usando la fortuna imperial como guía. Activando el gran hechizo protector del país. Te hice entrar sin que te dieras cuenta. Este gran hechizo que atrapa dragones. Esta es la tumba preparada para ti. Esta es la tumba preparada para ti. En el momento en que el disco de formación brilló, el suelo de todo el palacio Fengyi comenzó a temblar violentamente. Una luz dorada brotó del suelo. Se transformó en innumerables cadenas doradas, entrelazadas en el aire para formar una red gigante, cubriendo todo el gran salón. Mi espalda ya estaba siendo presionada por el hechizo. Los huesos emitieron un leve crujido. El poder de este gran arreglo supera con creces mi imaginación. No se trata simplemente de una formación para matar demonios que tiene como objetivo a los monstruos. Es, además, un arreglo basado en la fortuna de un país. Un arreglo mortal guiado por la sangre del emperador. Él ya había hecho todos los preparativos. Desde el principio estaba esperando que cayera en su trampa. No te mataré. Es porque los demonios son difíciles de tratar. Huan Yuanlai dio un paso más cerca. Su tono era como si estuviera burlándose de una bestia atrapada. Haz que Chiyu se comporte como tu hermana para consolarte. Así, no sospecharás. Aprovechando su reputación de estar en peligro. Aún puede ser útil para mí. Convertirse en la espada de la gran nube que combate a las razas extranjeras. Él hizo una pausa. Su sonrisa se volvió aún más cruel. Lamentablemente. Has descubierto esto tan pronto. Hoy, naturalmente, no puedes quedarte. Solté un resoplido frío. Soportando la presión del gran arreglo. La voz es fría como el hielo. La sonrisa de Huan Yuanlai tenía un matiz de repugnante diversión. ¿Aún recuerdas quién fue el que lo sacaste de entre la pila de cadáveres? Si no fuera por mi hermana, ya estarías muerto. Ella, la digna zorro espiritual de Tuzan, renunció a su forma demoníaca para casarse con el mundo. ¿Cómo puede ser tan cruel? Además, en todo el mundo. Solo ella puede salvarte la vida. La mataste. No quieres vivir tampoco. En la sonrisa de Huan Yuanlai había un matiz de repugnante diversión. Él giró la cabeza hacia Chu Mei. Chu Mei se acurrucó en su abrazo. Con esas manos cubiertas con la piel de zorro de mi hermana. Sonrió con satisfacción. Ella comenzó a hablar lentamente. Su voz era como la lengua de una serpiente venenosa. Tu tonta hermana, para salvar a su majestad, estaba dispuesta a dar su sangre de zorro espiritual para hacer medicina. Luego, no tuvo suficiente sangre. Entonces usó su propia médula ósea. Un tubo al día. Sacó durante 2 años completos. Finalmente, ella preparó un antídoto para erradicar la maldición. El veneno en su majestad. Ya había sido deshecho. Ya había sido deshecho. El corazón. Como si alguien lo estuviera apretando con fuerza. Gíralo con fuerza. Mi hermana. Esa niña delicada que lloraba durante medio día incluso por una inyección. Ella, sorprendentemente, agotó su médula ósea por ese humano de corazón de lobo y pulmones de perro, Huan Yuanlai. Agotó su propia médula ósea. Un sabor metálico y dulce subió de golpe por mi garganta. No pude contenerlo. Vomité un chorro de sangre, salpicando el suelo de oro del gran salón. Impactante. Huan Yuanlai rodeó la cintura de Chu Mei, bajó la cabeza y le besó la coronilla. Meir, a decir verdad, deberías agradecer a tu San Shue. Si no fuera porque ella me preparó el antídoto. También me senté en ese lugar destacado por ti, para bloquear las flechas envenenadas de los enemigos políticos. No sabes cuánto más sufrimiento tendrás que soportar. Ahora, aparte de su hermana, se eliminarán por completo los problemas futuros. Ya no estaremos sujetos a estas criaturas sucias en el futuro. Mañana, yo anunciaré al mundo. La emperatriz murió repentinamente. Te nombraré como mi consorte. Mi promesa para ti, finalmente se hizo realidad. Chu Mei le dio un pequeño golpe juguetón. Se volvió hacia mí, que estaba cubierto de sangre. Su mirada era como si estuviera viendo a un perro moribundo. Su majestad, cada vez que pienso en dejar que esa zorra llena de energía demoníaca haya ocupado tu vida tanto tiempo, me siento incómodo por dentro. Incluso si le quito la piel, desmenuzar los huesos y esparcir las cenizas, es difícil acallar el odio que hay en mi corazón. Ella, como hermana mayor, seguramente es más venenosa. Su majestad, más tarde, cortaré sus 8 colas y las haré una alfombra. Tíralo al pozo de descomposición. Huan Yuanlai sostiene su mano. Un rostro lleno de cariño. Está bien, está bien, está bien. Todo depende de ti. Escuchando el suave lenguaje de esta pareja, lentamente levanté la mano. Limpio la sangre negra de la comisura de mis labios. Jeje. Ja 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 ja. Sonrío con una risa desgarradora. La risa resuena en el gran salón, como un espíritu maligno que emerge del infierno. Un viento oscuro y violento dispersa mi cabello. 8 colas de zorro negras se agitan frenéticamente detrás de mí. Cada cola emite un sonido crujiente. Apreté con fuerza el trozo de pecho de mi hermana contra mi pecho. El silbato hecho de los restos que dejó en vida. Eso fue cuando ella dejó Tuzan. Me lo corté del coxis y se lo di a ella.
ella dijo, llevando los huesos de mi hermana, como si mi hermana siempre estuviera a mi lado, queriendo que muera aquí. En mis ojos se agita una locura de llamas negras capaces de destruir el mundo. Mirando fijamente a Huan Yuanlai. Aún es temprano. Me mordí la lengua y me la aplasté. Roció la sangre más yin y malévola sobre el silbato de hueso. Lo apagó de repente. El desgarrador sonido del silbato de hueso rasgó el cielo nocturno de la capital imperial. De repente, un viento feroz azotó el mundo. El cielo estrellado sobre el palacio imperial de Seaway se tiñó de rojo sangre en un instante. Mordí mi lengua con fuerza. La luz dorada del gran rey del dragón aprisionado brilló intensamente. Luego, se rompió estruendosamente. En la oscuridad, una presencia extremadamente aterradora. Una energía destructiva que superó el límite de las 8 colas de Tuzan. Explotó dentro de mí. El sonido del silbato de hueso era como una onda sonora tangible. El impacto en la cúpula del palacio del emperador Siwai. Pensé que esto era el llamado de la sangre maldita que se había condensado en mi corazón. Puede despertar a miles de almas en pena que duermen en el suelo. Pero en el siguiente instante, Huan Yuanlai arrojó sangre bruscamente en el centro del hechizo. ¡Boom! La deslumbrante luz dorada era como 1000 dragones dorados con espinas. Surgió del suelo con un rugido. El gran hechizo para cazar demonios, que ya era opresivo y asfixiante. En ese momento mostró su verdadera y aterradora apariencia. Esos flujos de luz dorada se transformaron en cadenas tangibles. Cada una tenía el grosor de un brazo de adulto. Su superficie estaba cubierta de espinas y runas. Eran como serpientes venenosas hambrientas. En el momento en que tocó la energía maligna que me rodeaba, emitieron un sonido de chisporroteo y quemadura. El aire estaba impregnado del olor a carne quemada. Emití un gemido ahogado. Mi rodilla estaba aplastada por una presión abrumadora. Se estrelló contra el duro ladrillo de oro con un fuerte golpe. El ladrillo azul se hizo añicos. Pequeños fragmentos de piedra se incrustaron profundamente en mi rótula. Un dolor agudo se extendió desde la rodilla por todo mi cuerpo. 4 cadenas doradas traían la abrumadora presión de una dinastía. Venían desde 4 direcciones al mismo tiempo. Atraviesan con precisión mis huesos de la cadera y mis piernas. El sonido del sangre salpicando resonaba en el gran salón. La luz dorada destrozaba frenéticamente mi energía demoníaca en la herida. Intentaba romper por completo mis meridianos espirituales. Mordí mi labio con fuerza. Sangre brotó de la comisura de mis labios. Un sudor frío caía de mi cuerpo como una cascada. Detrás de mí, 8 largas colas de zorro negro que deberían cubrir el cielo. Se desgarraban bajo el corte de la luz dorada del hechizo. Sangre por todas partes. Una de las colas fue cortada por un bastón demoníaco. El mazo de oro rompió un trozo. La cola cercenada se movió un par de veces en el suelo. Se convirtió en una energía oscura que se disipó. Realmente duele así. Como si millones de hormigas estuvieran devorando mis huesos. Un dolor agudo recorrió instantáneamente mi columna. Resulta que los artefactos mundanos pueden cortar huesos. El mazo de oro rompió un trozo. Solo perdí un pequeño trozo de mi cola. El dolor era tan intenso que me destrozó el alma. Me estoy quedando ciego de repente. Pero mi hermana, esa que desde pequeña en Tuzan llora por media hora incluso por una inyección. Incluso un pequeño rasguño en la piel me hace querer consolarla. Una niña mimada de 3 horas. Despertando, le quitan la piel a pedazos con un cuchillo. Cuando le quitan toda la piel de la cara y el abrigo de la zorra de 8 colas. ¿Qué clase de dolor infernal sufrió? Tuzan tú. ¿Crees que no tengo un as bajo la manga? Te llevaré a la capital. La túnica del dragón ondea y suena en la luz dorada. La túnica del dragón sonaba al viento en la luz dorada. Él sonreía con calma. Sonreía de manera hipócrita. Esa cara que mi hermana sacó de un montón de cadáveres. El rostro, suavemente nutrido con la sangre del corazón de un zorro espiritual, estaba llena de arrogancia. El excelente sistema Guardian Array de Azure Cloud. Incluso si un inmortal descendiera, podría ser hecho puré. Tú, una simple zorra de 8 colas. No solo no sabes agradecer la gran benevolencia del emperador, sino que te atreves a ser insolente en mi palacio Seaway. Agradecimiento. Estoy atrapado en el suelo por una cadena de oro. Mi boca está llena de un sabor a sangre oxidada, pero las llamas negras en mis ojos casi lo consumen. Huan Yuanlai marca registrada. Desbloqueaste esa antigua maldición con la médula ósea de mi hermana. ¿Qué cara tienes para mencionar la palabra gratitud? Atrevido. Chu Mei gritó. Ella vio que la cadena de oro me atravesaba, sin poder defenderme en absoluto. El miedo que había en mis ojos fue instantáneamente reemplazado por una intensa fanaticada y rencor. Ella llevaba esa lujosa capa de zorro de 8 colas que brillaba. Sostenía el complicado y lujoso dobladillo de su vestido de fénix. Caminó paso a paso hacia mí. Sus zapatos bordados en oro. Pisaron con fuerza mi mano, que se retorcía por el dolor. Los aplastó con fuerza. Hermana, oh hermana. No estabas muy arrogante hace un momento. No ibas a convocar a miles de soldados fantasma para masacrar el palacio. Chu Mei se rió con dulzura. Su voz era aguda y estridente. ¿Por qué ahora estás tirado en el suelo como un perro muerto? Cuando le quité la piel a tu querida hermana, la postura de estar acostado se ve mucho mejor que la tuya.
Me empujaron esa parte con pelo dorado frente a los ojos. Mis ojos estaban rojos como la sangre. Un rugido bestial salió de su garganta. Cierra la boca. Cállate. Voy a decirlo. Chu Mei se inclinó. Acercó su rostro malvado, pintado con lápiz labial rojo brillante, a mí. Ella tiró de la piel de zorro blanco que llevaba puesta, como si quisiera presumir. Me empujó esa parte con pelo dorado frente a los ojos. ¿Reconoces este mechón dorado? Su voz era suave, como si estuviera susurrando palabras de amor, pero el contenido era extremadamente malvado. Cuando tu hermana estaba atada a la columna de hierro negro, los huesos de sus extremidades ya habían sido triturados por mí, pulgada por pulgada. Fueron destrozados pulgada a pulgada, para mantener el brillo de su pelaje. No le apliqué ningún tipo de anestesia. En los ojos de Chu Mei brillaba una excitación sádica. Cuanto más hablaba, más se complacía. Aumentaba la fuerza en mis pies. Casi me aplastaba los huesos de los dedos. Cuando el cuchillo cortaba su cuero cabelludo. Ella estaba tan dolorida que no podía mantener su forma de demonio. Pero, ¿sabes qué es lo más ridículo? Ella estaba sufriendo tanto. Tenía la cara completamente despellejada. Ni siquiera le pidió clemencia al emperador ni a mí. Hizo una pausa. Como si estuviera recordando algo maravilloso. Ella no paraba de llorar. Gritaba constantemente que no quería ir a Tucson. No se lo digas a mi hermana. Ella, con su último aliento, me suplicó. Di que mientras no te mate, estaría dispuesta a hacer un tapete bajo mis pies por siempre. Un tapete de piel de perro sobre el que pisar. ¡Boom! La cuerda llamada razón que está tensa en mi mente. En este momento, se rompió por completo. Xiaohue. Lágrimas de sangre caían a raudales de mis ojos, golpeando sobre el lingote de oro, sacando un oscuro rojo deslumbrante. Parece reunir toda la fortuna del Dao del Gran Kangyun. Ni siquiera su última palabra antes de morir. Era una súplica a este grupo de demonios para que me dejaran ir. Su Majestad. Apresúrate a actuar. Chu Mei se enderezó. Retrocedió con un tono coqueto. Corta todas las 8 colas de esta zorra del inframundo. Hazlas una alfombra para colocar frente al trono del dragón, para que pueda pisarla todos los días. Bien. Todo depende de ti. Huan Yuanlai miró a Chu Mei con ojos llenos de ternura. Luego giró la cabeza. Levantó la espada fríamente. Esa espada era completamente dorada. La hoja estaba llena de runas. La hoja brillaba intensamente con luz dorada. Parece que reúne toda la fortuna del Dao del Gran Kangyun. Esta es la espada nacional del Imperio Kangyun. La espada del Hijo del Cielo. Tomando la fortuna imperial como punta de lanza, puede cortar cualquier demonio o mal en el mundo. Tu Santu. Reencarnarse en la próxima vida. No hagas tonterías. Con una espada que traía la fuerza de un trueno imponente, la blandió con fuerza hacia mi cuello. El viento aullaba. La sombra de la muerte me devoró instantáneamente. ¡Clang! Un sonido de choque de metal que rompió los tímpanos. Resonó en el palacio Fengyi. Provocó una aterradora onda expansiva que era visible a simple vista, lanzando a todos los guardianes divinos a volar. La espada que corta demonios no cortó mi cabeza, sino que se detuvo justo sobre mi cabeza. La boca de tigre de Huan Yuanlai se abrió de par en par. La sangre brotó a raudales. Él miró con los ojos muy abiertos, aterrorizado, como si hubiera visto la imagen más aterradora de este mundo. En mi corazón, esa cara que había escondido cerca de mí, la desgastada piel que pertenecía a Xiaohue, de repente emitió un débil resplandor blanco. Esa luz era increíblemente suave, pero resistí la poderosa embestida del trueno. Hermana. En el vacío, escuché un susurro muy leve, un suspiro muy ligero. Esa voz parecía venir de un lugar muy, muy lejano, y también sonaba directamente en lo más profundo de mi corazón. Era la voz de Xiaohue, suave, dulce, con su característico tono de queja. Inmediatamente después, en lo profundo de mi mente, un recuerdo que no me pertenece, inundó como una riada que rompe diques. Esos son restos en la masa. El último recuerdo de Xiaohue antes de morir. La visión está borrosa. Mis ojos estaban llenos de sangre. Aquella era la mazmorra oscura y sin sol de la capital. Húmeda, fría y sombría. El aire estaba impregnado del olor a sangre y putrefacción. Sus extremidades mostraban ángulos extraños y retorcidos. Todos los huesos estaban hechos trizas. La piel de zorro de su cuerpo ya había sido desollada a la mitad. Los músculos expuestos se contrajeron en el aire. Intenso. El dolor enloquecedor era interminable, torturando cada nervio. Tu Sanshue la miró fríamente. Su rostro parpadea en la tenue luz, como una estatua sin emociones. Tu Sanshue, siempre que escribas una carta de auxilio, lleva a tu hermana Tu Shanyu a la capital. Te daré una muerte rápida. Ella tiembla por completo. El dolor es tan intenso que incluso su respiración está llena de espuma de sangre. Sus labios están destrozados por las mordidas. Entre sus dientes hay sangre por todas partes. Pero, se mordió la lengua con todas sus fuerzas, tragándose la sangre envenenada que tiene en la boca, manteniendo sus cuerdas vocales bajo control. No puedo gritar. No puedo suplicar por piedad. No puedo dejar que sepan que tengo miedo. Ellos usarán mi miedo para atacar a mi hermana. Hermana, no vengas. Ella usa su último aliento de fuerza. Estas palabras salieron de lo más profundo de mi garganta.
El sonido era tan tenue como el zumbido de un mosquito, pero firme como una roca. Luego, la oscuridad lo devoró todo. El recuerdo terminó abruptamente en ese momento. La suave luz blanca en mi corazón. Después de bloquear esa espada, parecía haber agotado el último vestigio de obsesión. Hacer clic. Se rompió como vidrio en pequeños destellos. Desapareció por completo en el aire helado. No, extendí desesperadamente mi mano ensangrentada. Quería atrapar esos puntos de luz, pero solo agarré un puñado de vacío. Ella se ha ido. Ella dejó en este mundo la última huella que me protegía. También fue cortada por esta espada de Huan Yuanlai. Fue completamente destrozada. Dolor de corazón extremo. Infinito arrepentimiento. Y un odio inmenso comprimido al máximo. En mis entrañas, una locura descontrolada. Sentía como si me estuviera destrozando el alma. Levanté la cabeza. Emití un grito desgarrador que resonó hasta el cielo. La fuerza contenida en ese grito hizo temblar todo el palacio de Seaway. Los ladrillos de oro se rompieron. Las vigas colapsaron. Las tejas de cristal del techo cayeron una tras otra. La luz dorada del gran hechizo protector parpadeó intensamente con ese grito, como una vela que parpadea en el viento. Acompañado de este grito, las cadenas del reino que originalmente pertenecía al zorro del inframundo de 8 colas que hay dentro de mí, bajo la presión de emociones extremas, colapsaron estruendosamente. Crack. El sonido de huesos desgarrándose provenía de mi parte baja de la espalda, tan claro que me hizo doler los dientes. La antigua profecía del clan Tusan dice que los 9 colas aparecerán en el mundo. Debe ser guiado por un amor extremo, o extremadamente triste. Xiao Hue fracasó en su tribulación amorosa, pero yo completaré este camino por ella. Bajo las miradas aterrorizadas del tirano y la concubina venenosa, un rayo de luz negro como el azabache se disparó hacia el cielo desde el interior de mi cuerpo, directamente hacia el cielo. Puff. La carne y la sangre fueron desgarradas brutalmente. Detrás de mí, en el centro de esas 8 colas rotas danzantes, la 9ª cola brotó del cuerpo. Era una cola del inframundo que ardía en llamas negras, más robusta que las otras 8, más salvaje. Llamas negras brotaron de la punta de la cola. Emana un aura que destruye todo. Zorro de 9 colas. Todas las criaturas se someten. La aparición del fuego fantasma. Las criaturas sufren. La cadena dorada que originalmente me oprimía fue destruida a la vista por la energía negra. La luz dorada chocó con las llamas negras, emitiendo un sonido crepitante. Cada cola arde con energía. Esto, ¿cómo es posible? Huan Yuanlai fue lanzado por la aterradora fuerza de retroceso, chocando fuertemente contra la columna del dragón. Escupió un bocado de sangre. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y miedo. 9 colas. ¿Cómo puede haber 9 colas en este mundo? Bang. Mientras me levantaba lentamente del charco de sangre, las heridas en mi cuerpo están envueltas en llamas negras. Curación a una velocidad visible a simple vista. La energía maligna negra se adhirió a mi cuerpo, transformándome en una armadura negra, realzando mi figura como si fuera un dios de la muerte que regresaba del infierno. Estuve suspendido en el aire. 9 colas de zorro que cubrían el cielo se movían lentamente detrás de mí. En cada cola arde energía. Un fuego infernal que consumía las almas. Mis ojos se habían vuelto completamente rojos como la sangre. En mis pupilas se reflejaba este palacio dorado y resplandeciente. Y los mortales temblando en el palacio. Mi voz es tan tranquila como un estanque muerto. Pero hizo que cada persona presente. Regresé arrastrándome desde el infierno. Regresé arrastrándome desde el infierno. El rey de los infiernos que reclama sus vidas. Rápido, protejan al emperador. Disparen. Maten a este monstruo. Huan Yuanlai gritaba desesperadamente. Se arrastró y se dirigió a trompicones hacia la capital, completamente desprovisto de dignidad imperial. Su túnica de dragón fue rasgada por los ladrillos rotos. Corona inclinada. Su cabello desordenado. ¿Dónde quedó la majestad del Hijo del Cielo? Cientos de guardias divinos se lanzaron hacia adelante. Las ballestas dispararon al unísono. Las flechas llovían sobre mí. Cada flecha llevaba grabados runas para romper demonios, dejando estelas doradas en el aire. Agité la mano con indiferencia. ¡Ja! Un grito desgarrador de un búho nocturno rasgó el cielo. Fuera del palacio Seaway. En la noche que originalmente estaba aislada por el hechizo. Miles de ojos brillaban con luz roja. El búho nocturno de Tusan, tan grande como un águila, como un tsunami negro, rompió las puertas y ventanas del palacio. Inundó todo a su paso, que viene acompañado. Fueron miles de soldados espectrales que emergieron del suelo. Salieron de las grietas de los ladrillos dorados rotos, emergiendo de las sombras de las vigas colapsadas. Salieron de cada pulgada de tierra impregnada de energía maligna. No tenían una forma concreta. Solo eran masas de densa niebla negra. En la niebla negra parpadeaban fuegos fatuos de un verde espectral. Desprende un aura de muerte. ¡Ah! Mis ojos. ¡Ayuda! ¡Monstruo! Los gritos desgarradores resonaban sin cesar. Las flechas de los guardianes divinos impactaban en los soldados espectrales, como un buey de arcilla hundiéndose en el mar, sin ningún efecto. Y esos búhos nocturnos se lanzaron en picada.
Sus garras afiladas rasgaron fácilmente la armadura. Arrastraron a personas vivas hacia la oscuridad. En solo unos pocos momentos, un gran número de guardianes divinos fueron sumergidos en la marea negra. Cuando los búhos nocturnos se dispersaron, solo quedaron en el suelo esqueletos espeluznantes, completamente limpios. No quedaba ni rastro de carne ni de sangre. Puff. Huan Yuanlai fue devorado por el destino del país. Parecía que de repente había envejecido 30 años. Su cabello se volvió blanco y negro a un ritmo visible. Su piel se volvió flácida y caída. Su cuerpo, antes fuerte, se desinfló como un balón pinchado. El disco del gran arreglo del dragón atrapado se rompió en su mano. Fragmentos dorados cayeron por doquier. Se desplomó al suelo. Sus ojos miraban fijamente, sin expresión, a la luna de sangre en el cielo, murmurando desesperadamente por la boca. Se acabó. Gran nube oscura. He has died. Pisé su cuerpo. Ni una mirada de más le fue concedida. Me acerqué a Chu Mei, que yacía en un charco de sangre. Ella estaba aterrorizada. Su lujoso vestido de palacio estaba hecho trizas por los ladrillos rotos. Su maquillaje estaba hecho un desastre por las lágrimas y el sudor. Ella se movía hacia atrás con todas sus fuerzas, usando manos y pies sobre el suelo cubierto de vidrios rotos, y arrastrándose sobre los restos de ladrillos de oro, dejando un rastro de sangre. La sirvienta de 7 colas, que originalmente se disfrazaba de Xiao Shue, Chi Shu, en este momento, ya había mostrado su verdadera forma de zorro por el miedo. Se arrastraba desesperadamente pegada a la pared hacia la puerta del palacio. Su cuerpo aún estaba manchado con sangre de pieles desolladas. Se veía tanto lamentable como odiosa. Quería irse. La comisura de mis labios se curvó en una fría y severa sonrisa. Agarre del vacío. Una energía espectral se transformó en una enorme garra ósea negra. En un instante, le agarró el cuello a Chiyu. La arrastró de vuelta a mis pies como si fuera un polluelo. Por favor, perdóneme, señora espectral. Chiyu oyó desgarradoramente. Sus 4 garras se agitaban salvajemente en el aire. Lágrimas y mocos cubrían mi cara. Yo también fui forzado. Fue su majestad y la emperatriz quien me obligaron. Ellos dijeron que si no accedía, desollaron vivos a toda mi familia. Señora espectral, sabes, he servido a la emperatriz durante décadas. Tengo sentimientos por ella. Sentimientos. Pisé con fuerza su espalda. Una hoja infundida con hueso propio se materializó instantáneamente en su mano. La hoja brillaba con una luz espantosa bajo la luz de la luna. En la parte superior están grabados los símbolos de la línea de los zorros del inframundo. Tienen sentimientos. Así que miraste sin hacer nada mientras le quitaban la piel a mi hermana. Tienen sentimientos. Así que llevas su piel en tu rostro, suplantando su identidad, actuando frente a mí. Yo, no tengo forma de hacerlo. Desprendan la cara de mi hermana. Suplantar su lugar. Tú también lo mereces. Con un golpe rápido. Sin ninguna duda. Puff. Ah. Chiyu emitió un grito de zorro desgarrador, de lo que estaba orgullosa. Sus 7 colas de zorro, cultivadas durante 500 años, fueron cortadas de raíz por mí. La cola cercenada se movió un par de veces en el suelo. Se convirtió en un charco de sangre. No te mataré. Envainé la hoja de hueso. Observó fríamente a Chiyu, que estaba acurrucada en el suelo convulsionando. Con tu cola rota. Sal de la capital. De aquí en adelante. No quiero volver a verte. Chiyu se sintió como si hubiera recibido un indulto. Desapareció en la oscuridad, rodando y arrastrándose. Mi mirada se volvió lentamente hacia la esquina. Allí estaba Chu Mei, temblando de miedo. Chu Mei estaba pálida como un fantasma. Su rostro, cubierto de un delicado maquillaje. En este momento, estaba retorcido como un demonio. Ella se movía hacia atrás como si estuviera loca. Su espalda se apoyaba contra la fría pared. No había más camino de regreso. No me matas, hermana. Me equivoqué. Ella gritaba histéricamente. Temblando, intentaba desabrocharse el lujoso abrigo de piel de zorro blanco que llevaba. Te daré la piel de zorro otra vez. Por favor, déjame en paz. Todo fue forzado por su majestad. Fue él quien dijo que había que eliminar el problema de raíz. Fue él quien dijo que no se podía permitir que tu Sanshue dejara problemas futuros. Pero, debido a un miedo extremo, sus manos temblaban tanto que no podía desabrocharse el broche en el pecho. En cambio, tiró de algunas hebras de la cola de zorro dorada, deformándolas. Ese movimiento me hirió los ojos. Esa es la piel de Xiaohue. Devuélvemela. Caminé hacia ella paso a paso. Con cada paso que daba, las baldosas verdes bajo mis pies se cubrían de una gruesa capa de hielo negro. Un aura escalofriante emanaba de mi cuerpo. Hizo que el aire a su alrededor cayera a punto de congelación. Caminé hacia ella paso a paso. Agarré con fuerza su orgulloso cabello. La obligó a mirar hacia arriba. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. En sus pupilas se reflejaban mis ojos rojos y verticales. Tu juego ha terminado. Ahora me toca a mí devolvértelo. Con la otra mano, junté 2 dedos. Una fría y afilada energía oscura salió disparada, sellando con precisión todos los puntos vitales de Chu Mei, para evitar que se desmayara por el dolor extremo, o quizás morderme la lengua para morir. Quiero que sienta todo esto con claridad. Dado que te gusta tanto este abrigo de piel de zorro blanco, entonces lo quitaré.
conectado a tu piel humana. Lo quitaré todo. Mis dedos se convirtieron en afiladas cuchillas de hueso. Se posaron suavemente en la línea del cabello de Chu Mei. Ese es el lugar donde cosí la cicatriz en el cuello de la pequeña Xue cuando tenía 5 años. El lugar de la cicatriz en el cuello después de la sutura. Ahora, voy a comenzar mi juicio aquí. Este corte es para devolver la sangre del corazón del zorro espiritual que le quitaste a Xue. SHH, siguiendo la línea del cabello. La afilada cuchilla de hueso lentamente, firme, y con extrema precisión cortó su cuero cabelludo. La sangre brotó instantáneamente, manchando sus ojos y mejillas. Chu Mei emitió un grito desgarrador que atravesó los cielos. Su cuerpo se retorcía locamente, pero debido a que le habían sellado los puntos de acupuntura, no podía ni siquiera luchar. Solo puedo sentir impotente como el cuero cabelludo es tirado hacia atrás con fuerza. Este corte es por las extremidades que le hiciste perder a Xiaohue. La hoja ósea se desliza por detrás de su oreja. Poco a poco, se fue desplazando río abajo, fluyendo lentamente hacia abajo. Resuena especialmente claro y aterrador en este gran salón de silencio. Mátame, por favor, mátame. Chu Mei estaba tan dolorida que su voz se deformó. Un sonido áspero como el de un fuelle salió de mi garganta. Me mantuve impasible. Mis ojos son tan tranquilos como un estanque muerto. Cuando Xiaohue te suplicó en aquel entonces, te detuviste. 1 hora completa. En este momento, Chu Mei experimentó el verdadero infierno. Cada corte que caía, cada sonido de la piel desgarrándose, iba acompañado de su desgarrador grito. Ese grito resonaba sobre el palacio, haciendo que las pocas sirvientas y eunucos sobrevivientes se asustaran y lloraran abrazándose la cabeza. Algunas personas incluso se desmayaron de miedo. Finalmente, con un último sonido desgarrador, una piel humana completa se desprendió del cuerpo de Chu Mei. Miré con desdén la piel que tenía en la mano. Lanzar casualmente. Una bola de llamas negras y fantasmales se elevó en el aire. Quedó reducido a cenizas por las llamas. Luego, con mucho cuidado, tomé la prenda que estaba manchada de sangre, el gran abrigo de la zorra de 8 colas. Mis dedos temblaban al acariciar ese mechón dorado. Parece que aún se puede sentir la temperatura residual de mi hermana. La piel de Xiaohue está sucia. Hermana, te ayudaré a limpiarla. Dije en mi mente en silencio. La energía espectral se agita, envuelto en piel de zorro. Retire la suciedad poco a poco. Deja que vuelva a ser puro como la nieve. Doblé cuidadosamente el abrigo de la zorra. Recogí en mis brazos. Luego, giré la cabeza y miré el cuerpo deshecho en el suelo. Chu Mei aún no estaba muerta. Su conciencia aún estaba despierta. Pero ya no tenía fuerzas ni para gritar. Solo podía emitir un débil gemido. ¿No dijiste que ibas a tirar a Xiaohue en la piscina? Levanté el pie. Usando el hueso mortal, levanté el cuerpo destrozado de Chu Mei. Caminé hacia las profundidades del palacio. Esa piscina emanaba un hedor repugnante. En la piscina revoloteaban insectos venenosos y un líquido corrosivo helado. En la superficie flotaba una capa de espuma grasienta. Esto fue construido especialmente para tratar con criaturas rebeldes. Ahora, ella quería probar personalmente su sabor. Ve a donde debes ir. Agité la mano con indiferencia. Chu Mei cayó a la gran piscina con un chapoteo. Un sonido alegre y jovial provenía del fondo de la piscina. Incesantemente, el agua de la piscina sumergió su cuerpo. El agua fría de la piscina humedecía cada centímetro de su piel. Ella estaba nadando en la piscina, bailando, cantando, hasta que la voz se volvió cada vez más débil. Finalmente desapareció por completo. La piscina volvió a la calma. Solo quedaban algunas burbujas que salían a la superficie. Se deshizo de Chu Mei. En el gran salón solo quedaba un último sobreviviente. Me giré lentamente. Dirigí mi mirada hacia el que yacía entre los escombros. Huan Yuanlai, que se volvió completamente loco al haber presenciado todo el proceso. El último emperador de la Gran Kangyun. Mentira de Huan Yuan. Ahora tú. Dije en voz baja. Caminé hacia él paso a paso. Las 9 colas detrás de mí, bajo la luna de sangre, proyectaban sombras como de la muerte. Cada paso que daba, todos suenan como los tambores de la muerte. Golpeaba su pecho. Huan Yuanlai me miró mientras me acercaba a él, mirando las 9 colas de zorro que ardían con fuego infernal detrás de mí. El miedo en sus ojos ya había alcanzado su punto máximo. Su cuerpo temblaba violentamente. La entrepierna ya estaba empapada. Este emperador que alguna vez fue invencible. De hecho, se asustó tanto que se orinó. No te acerques más. Él se encogía desesperadamente hacia atrás. Su espalda estaba firmemente apoyada en la columna de dragón ya rota. Sus manos se aferraban al suelo de manera desordenada, intentando encontrar cualquier arma para defenderse. Pero, ¿qué en este mundo puede detener la maldad de las 9 colas? Tú Nianzi, hermana Tuzan. Huan Yuanlai vio que no podía retroceder. De hecho, cambió su rostro sin vergüenza. Comenzó a llorar desconsoladamente y a jugar la carta emocional. No puedes matarme. La persona favorita de Xiaohue soy yo. Ella podría incluso renunciar a su vida por mí. Si ella aún estuviera aquí, ella jamás se quedaría de brazos cruzados viendo cómo me matas. Has matado a su emperador.
¿Cómo puede descansar en paz en el inframundo? Cállate. Al escuchar que de su sucia boca salían las palabras Xiaohue, ella definitivamente no te dejará matarme sin hacer nada. Toqué la punta de mis pies suavemente. En un instante, crucé varios metros. Apreté su cuello. Levanté todo su cuerpo en el aire. Tú no mereces mencionar su nombre. ¿Te atreves a decir que te ama? Mis pupilas rojas lo miraban fijamente mientras su cara se ponía morada. La fuerza en mis manos se iba apretando gradualmente. Su cara pasó de roja a morada. Del morado al azul. Su lengua salió involuntariamente. Ella te ama. Así que miraste sin hacer nada como Chumei le desollaba la piel. Tú también te atreves a decir que ella te ama. Así que le rompiste los huesos. Agotaste su médula ósea para curar tu veneno. Ejem. Fue su decisión. La raza demoníaca ya es despreciable. Huan Yuanlai fue estrangulado hasta que sus ojos se pusieron en blanco. La falta de oxígeno hizo que su cerebro cayera en la confusión. Incluso reveló su verdadero orgullo antes de morir. Bien. ¡Qué despreciable raza demoníaca! Me reí de rabia. La intención de matar en mis ojos burbujeaba por completo. Mi otra mano se convirtió repentinamente en una afilada garra de hueso. Sin piedad, se hundió en su pecho. ¡Puf! ¡Ah! Huan Yuanlai emitió un grito desgarrador como el de un cerdo. La garra de hueso atravesó su cavidad torácica. Evitó el corazón. Se adentró con precisión en lo más profundo de su corazón. En una masa palpitante de carne y sangre. Encontré aquella esfera que emitía una tenue luz propia. Proteger la fuente del zorro espiritual que guarda su corazón. Eso fue Xiao Shui agotando su propia médula ósea. El antídoto preparado para él. Es esta esfera de poder demoníaco limpio, que liberó a este emperador mortal de la tortura del veneno. Renació. Ya que crees que la raza demoníaca es inferior, entonces devuelve la vida que Xiao Shui te dio. Devuélvela. Cerré mis 5 dedos de golpe. Esa esfera de luz blanca protectora fue extraída de su cuerpo. Casi en el mismo instante en que perdió la protección de la luz blanca, el rostro de Huan Yuanlai palideció por completo. Fue reemplazado por un tono ceniciento y oscuro. La antigua maldición que había estado reprimida durante 3 años. En un instante, estalló por completo en sus extremidades y su interior. Las líneas negras se extendieron desde su pecho, como innumerables serpientes venenosas retorciéndose bajo su piel. Sus venas estallaron. Los huesos emitieron un sonido crujiente. ¡Ah, qué dolor! ¡Sálvame! Huan Yuanlai se retorcía en el suelo como una anguila moribunda. Sus manos se aferraban con fuerza a su pecho. Desgarró su brillante túnica amarilla, dejando marcas de sangre en su pecho. Lo vi revolcarse y convulsionar en el suelo. Sus ojos carecían de toda calidez. Mentira de Huan Yuan. Esto es insoportable. Me acerqué a su espalda. Pisé con fuerza su espalda, clavándolo firmemente al suelo. Me incliné lentamente. Mis afiladas uñas rasguñaron el contorno de su columna vertebral. Xiaohue agotó su médula ósea para salvarte. Pero tú le devuelves con ingratitud. Hoy, te mostraré la real quilla de la que te sientes orgulloso. 1 pulgada. Sácalo poco a poco. Déjame ver. Tú, noble rey de este mundo. Cuán duro eres. Tan pronto como las palabras cayeron, mi mano derecha se ha convertido en una afilada espuela ósea, con un suave ligado. Se hundió violentamente en la carne de su nuca. Mis 5 dedos eran como ganchos de hierro, aferrándose firmemente a la primera vértebra de su columna. Luego, acompañado de un escalofriante crujido, comencé a tirar hacia arriba con fuerza, tirando hacia afuera con todas mis fuerzas. Este centímetro es por el hueso de dedo que le quitaste a Xiaohue. Círculo relleno crack. Desde la espina dorsal espesa, la carne roja y las fibras nerviosas fueron arrancadas brutalmente de su espalda. La sangre brotó como un manantial, salpicando mi túnica negra, fusionándose instantáneamente con la energía maligna. ¿Duele? Mentira de Huan Yuan. Xiaohue también estaba sufriendo así en ese momento. En ese tiempo, ¿acaso todavía esperaba que fueras a salvarla de las mazmorras? Grité con furia. La fuerza en su mano aumentó nuevamente. Crack. Este centímetro es un pago por su pierna rota. Huan Yuanlai se retorcía de dolor por todo su cuerpo. Su boca emitía un grito inhumano. Sus extremidades se retorcían incontrolablemente. Las uñas se hundieron profundamente en las grietas del lingote de oro. Las 10 uñas se rompieron por completo. Sangre brotaba profusamente. Quería desmayarse del dolor extremo. Pero yo protegí su cerebro con una energía oscura dominante, forzándolo a estar completamente consciente, para sentir la desesperación de su columna vertebral siendo extraída poco a poco de su cuerpo. 1 sección, 2 secciones, 3 segmentos, acompañado de mi juicio casi frenético. Un hueso humano de 3 pies de largo. La columna vertebral humana cubierta de sangre fue extraída completamente de dentro del cuerpo de Huan Yuanlai. Perdió el soporte de su columna vertebral. El orgulloso cuerpo imperial de Huan Yuanlai, en un instante se convirtió en un montón de carne descompuesta sin soporte óseo, flácido y tendido en la nieve. Sus extremidades se retorcían en ángulos extraños, como una serpiente a la que le han quitado la columna vertebral. Aún no estaba muerto, pero ni siquiera podía controlar su respiración.
Solo podía emitir sonidos como un fuelle con fugas, emitiendo un jadeo entrecortado y agonizante. Miré con desdén el llamado hueso de dragón que tenía en la mano. Lanzar casualmente. Lo arrojé a las llamas ardientes del fuego infernal que estaba a un lado. Los huesos chisporroteaban en las llamas. Rápidamente se convirtió en un puñado de cenizas. El último emperador de la Gran Kangyun. Con tu afecto fingido. Ve a la ruta del inframundo a pedir perdón a Xiaohue. Llevando tu falsa profundidad emocional. Hice un chasquido con los dedos. Huosh. Varios enormes búhos de Tuzan se lanzaron en picada. En sus ojos escarlatas brillaba una luz de muerte sedienta de sangre. Gritaron mientras se lanzaban hacia el montón de carne en el suelo. Sus picos afilados picoteaban sin piedad. En medio de los débiles y desesperados gritos de Huan Yuanlai, el emperador que una vez fue invencible, fue devorado vivo por los demonios de Tuzan y los búhos. La venganza ha terminado. Pero, en el momento en que se cumplió la gran venganza, no sentí la euforia que había anticipado. El palacio imperial de Seaway, que lo rodeaba, se había convertido en un mar de fuego. Las vigas talladas y los techos decorados colapsaron en las llamas. Los huesos del guardián divino. ¿Qué fue de Huan Yuanlai y Chu Mei? La caída de la fortuna del gran imperio Kangyun. Todo esto. Ninguna de estas cosas puede llenar el vacío que hay en mi corazón. Un vacío y una desolación que se expanden infinitamente. El viento se detuvo. Cielo nocturno. Comenzó a caer una intensa nevada de plumas de ganso. La gran nevada caía sobre las ruinas del palacio en llamas, produciendo un sonido chisporroteante, como si el cielo estuviera llorando por esta tragedia desgarradora. Los copos de nieve caían sobre mis hombros, sobre mi cabello, sobre mis pestañas, helados y penetrantes, pero no se podía comparar con la frialdad que sentía en mi corazón. Arrastré mi cuerpo agotado al extremo, y caminé lentamente hacia un lugar que aún no había sido alcanzado por las llamas, en los limpios escalones de jade. Me senté, las 9 colas óseas detrás de mí, agitadas por la matanza. Sentí que mi estado de ánimo estaba bajo. Caía dócilmente al suelo. La llama negra en la punta de la cola se fue extinguiendo gradualmente. Me temblaban las manos. Saqué cuidadosamente de mi pecho ese paquete envuelto en tela negra. Abrí el paquete. Dentro estaban los restos incompletos de Xiaohue. Aquellos que fueron alcanzados por el rayo y quemados. Masticados por bestias. Huesos de zorro destruidos por Chu Mei. Cada uno estaba lleno de cicatrices. Impactante. Desaté el silbato de hueso de mi cintura. Colócalo junto a los huesos. Luego, hice salir una aguja de hueso blanco de mis dedos. Saqué la seda de gusano de hielo de la más alta calidad. Soy Tu Shan Yu. Es la zorra espectral más destacada de Tuzan. Durante 300 años, he cosido innumerables restos óseos destrozados. Nunca he fallado. Xiaohue, no tengo miedo. Hermana, ahora te voy a recomponer. Ya está reparado. Entonces, volvamos a casa. Le susurré suavemente. Mi voz sonaba ronca, como si estuviera cunando a un bebé que duerme. Tomé su tobillo que había sido atravesado por las cadenas, que dejó un viejo agujero en el hueso. Con seda de gusano de hielo, fui uniendo poco a poco los fragmentos de hueso. Cosí. La aguja de hueso atravesó el agujero. Hizo un leve crujido. Aguja. Completar los huesos rotos de Xiaohue. Mientras cosía, mi visión comenzó a nublarse. En mente, sin querer, pasaron imágenes de mi infancia en Tuzan. Ese día. Está nevando tanto como ahora. Los cazadores de demonios irrumpieron en Tuzan. Las cuerdas para atar demonios nos atraparon. Xiaohue, de 5 años, temía tanto que temblaba, pero se interpuso firmemente frente a mí. Hermana, corre. Xiaohue no le tiene miedo al dolor. Esa gruesa cadena atravesó su tobillo. Su rostro se puso pálido de dolor, pero se mordió los labios y no soltó un llanto. Después, cuando le cosí el hueso, entonces me agarró de la manga, con cara de ofendida. Llorando, se puso a hacer pucheros. Hermana, sé amable. Me duele mucho, Xiaohue. Hermana, sé más suave. Esta vez, hermana, debe ser muy suave. Muy suave. Mis lágrimas caían como cuentas de un collar roto. Una gota tras otra cae sobre el hueso blanco del zorro. Las lágrimas se esparcían sobre el hueso, como si estuvieran dando el último rito a este frío esqueleto. Tomé el segundo hueso. Esos eran los huesos de sus dedos. En la articulación había marcas de desgaste evidentes. Eso fue cuando recolectaba hierbas para Huan Yuanlai. Desgastado por los vientos y las arenas del norte. 2 agujas. Coser el corazón de Xiaohue. Hermana, pobre de él. Si no lo salvo, morirá entre las piedras. La familia Tuzan ayuda al mundo con su medicina. No puedo quedarme de brazos cruzados. Ese año. Tenía 15 años. La primera vez que sentí compasión por un mortal. Hermana, volveré después de haber superado mi tribulación emocional. Espérame. Ese año. Ella tenía 18 años. De pie a la entrada del valle de Tuzan. Se dio la vuelta y me saludó con la mano. Su sonrisa era como una flor. Estafadora. Tuzan Shue es una gran mentirosa. Mis manos siempre han sido las más firmes. Incluso al enfrentar a las bestias más feroces. Nunca temblaron. Pero ahora, sosteniendo esta delgada aguja,
Mis manos no pueden dejar de temblar. Respiré hondo. Me forcé a estabilizar mis dedos. Continué cosiendo. Tercera puntada. Coser sus costillas. Cuarta inyección. Coser su columna vertebral. Quinta puntada. Cada puntada era como coserme a mí misma. Finalmente, la última aguja cayó. Hice un nudo con la seda de gusano de hielo. Utilicé fuego infernal para derretir el extremo del hilo. Hice que se fusionara con los huesos. Un esqueleto de zorro completo yacía en silencio sobre los escalones de jade. 8 colas se desplegaron detrás de él. Postura serena. No importa cuán extraordinaria sea mi habilidad médica. No importa cuán perfecta y sin defectos esté esta osamenta. No se aprecia ni la más mínima abertura. Pero, ese esqueleto helado, nunca más abrirá los ojos. Nunca más me tirarán de la manga. Nunca más me llamará hermana de manera suave y tierna. Finalmente no pude contenerme y me derrumbé. Solté la aguja de hueso. Abracé fuertemente el esqueleto ensamblado. Enterré mi rostro en los fríos huesos de zorro. Emití un lamento desgarrador. La zorra de 9 colas en esta desolada ruina, llorando como un mortal que ha perdido todo. La gran nevada caía cada vez más fuerte. Rápidamente me cubrió con una gruesa capa. La nieve cubrió tanto a mí como a los huesos en mis brazos, hasta que las lágrimas se secaron por completo. Lloré durante mucho tiempo. Pronto se cubrió de una gruesa capa sobre mí. Solo entonces levanté la cabeza. No podía dejarlo así. Los antiguos textos de la familia Tuzan registran. La zorra espectral de 9 colas tiene el poder de desafiar el destino, la habilidad de comunicarse con los espíritus y reunir almas. Siempre que se pague un precio suficiente, se puede forzar a reunir las almas dispersas del mundo. Me sequé las lágrimas de la cara. En mis pupilas rojas brilló un destello de determinación. Coloqué los huesos de Xiaohue sobre la plataforma de jade. Saqué del pecho la medalla que ella me dio en vida. Un medallón de jade que originalmente tenía un grabado de dragón de mala calidad. Usé fuego espectral para borrar el grabado del dragón. La formación de Tuzan, que nutre el alma, fue grabada de nuevo. Esa es la técnica de reunir almas que ha sido transmitida por generaciones en mi linaje de zorro oscuro. Puede utilizar la energía oscura como guía. Reúne las almas dispersas del mundo. Luego, me levanté lentamente. Miré hacia atrás a la cola que acababa de crecer. Me otorgaba un poder infinito. La 9ª cola ósea, que ardía con el fuego puro de la esencia maligna. Siempre que pueda traerte de vuelta. ¿Qué es una simple cola? No tuve ninguna duda. Una hoja de hueso blanco se materializó a partir de un revés. Frente a la base de su 9º coxis, el más grueso. Corté con fuerza. Puf. UGH. Un dolor agudo me hizo caer de rodillas de repente. El sudor frío empapó instantáneamente mi túnica negra. No se trata solo de cortar la carne. Esto está desgarrando a la fuerza la fuente del camino que acabo de romper. La 9ª cola es el fundamento de mi reino de las 9 colas. En esta zona que ya ha sido reducida a ruinas, el Palacio Seaway. Significa que caeré de 9 colas a 8 colas. E incluso podría no avanzar nunca más. La 9ª cola cercenada se transformó en el aire. Un viento feroz sopla entre el cielo y la tierra. Un enorme pilar de luz de pura energía, que se eleva hacia el cielo. El paisaje nevado estaba bañado por una luz dorada. Soporté un dolor insoportable que parecía desgarrarme el alma. Mis manos forman sellos frenéticamente. Las yemas de mis dedos se mueven rápidamente. Cada sello va acompañado de un chorro de sangre, ofreciendo mi esencia de 9 colas como sacrificio, usando la sangre de la zorra de los muertos como guía, quebrantando las leyes del cielo y de la tierra, reuniendo el alma de Tuzan. Regresa. Un viento feroz azotó la tierra. La intensa nevada pareció congelarse en el aire en ese preciso instante, bajo la atracción de esa deslumbrante luz blanca. En este lugar que ya se ha convertido en ruinas, el palacio del emperador Seaway comienza a brillar con un tenue resplandor. Esos son los vestigios que Xiao Shui ha dejado en este palacio durante 10 años. La esencia que ha quedado. La taza de té que usó en el palacio Fenyi. El camino de piedra que recorrió en el jardín imperial. En el mostrador de dispensación de medicamentos del pabellón Linghu. Las gotas de sangre que cayeron en las mazmorras. En cada lugar donde ella alguna vez existió, hay un tenue resplandor que se eleva. Y también fragmentos de su alma que se desvanecieron mientras era torturada. Y el último resquicio de obsesión que me protegía. El tenue rayo de luz luchaba por abrirse paso entre el viento y la nieve, como una vela que puede apagarse en cualquier momento con el viento. Temblorosa. Precario. Xiao Shui. Ven aquí, hermana. Me arrodillé en el suelo. Trago sangre a grandes bocados. Mis vísceras están ardiendo. Pero sostengo firmemente ese medallón de alma con ambas manos, como si estuviera sosteniendo el tesoro más precioso del mundo. Esa luz fluorescente parecía haber escuchado mi llamado. Finalmente cruzó la frontera entre la vida y la muerte. Un poco. Gota a gota, se fue deslizando dentro del jade. Cuando el último destello de luz se fundió con el colgante de jade, una luz cálida y fluida brillaba sobre la superficie del colgante de jade. Dentro del colgante de jade, se formó vagamente una figura extremadamente débil. Un diminuto fantasma de zorro blanco, no más grande que la palma de tu mano. La pequeña zorra tenía los ojos cerrados, acurrucado en una bola.
Parecía haber perdido toda conciencia. Había caído en un sueño profundo. Pero su aliento, aunque era tan débil que casi no se podía percibir, pero realmente existe. Esa era Xiaohue. Era su alma. Aún estás aquí. Apreté con fuerza ese jade. Lo presiona contra su mejilla llena de sangre. El colgante de jade estaba helado. Pero siento que es más cálido que cualquier llama. Finalmente, las comisuras de mis labios esbozaron una sonrisa más fea que el llanto. Me quité la desgastada capa negra que llevaba puesta. Con suavidad, envolví los restos de mi hermana. La abracé en mis brazos. Luego, con cuidado, colgando de las vértebras cervicales de la columna vertebral, para que estuviera cerca del corazón. Xiaohue no tiene miedo. Este sufrimiento del mundo es demasiado amargo. No vamos a cruzar más. La abracé en mis brazos. Paso a paso. Bajé por los escalones de jade. Me dirigí hacia la puerta del palacio iluminada por las llamas. Hermana, te llevaré de regreso a Tusan. Te llevo a casa. La nieve suave y esponjosa cae por todas partes, cubriendo los más sucios pecados de este mundo. También cubriendo la antigua gloria del imperio de Dakangyun. El gran fuego del palacio de Ziwei ardió durante 3 días y 3 noches. El gran imperio Kangyun en esta noche existe solo de nombre. Luego fue rápidamente dividido por los estados señoriales circundantes. Parte. Completamente perdido en el polvo de la historia. Y sobre la verdad de esa noche, ya nadie en el mundo lo sabe. Solo quedó una aterradora leyenda. Se rumorea que en una noche nevada, había un zorro maligno de 9 colas vestido de negro, que traía consigo a miles de soldados oscuros, que aplastó el poder imperial, llevó a los dioses del mundo, muchos, muchos años después, parte más profunda de Tusan, en ese lugar sin luz solar, ni donde los mortales han pisado, en el valle de las tumbas desordenadas, en el trono construido de huesos blancos, una mujer vestida de negro permanecía sentada en silencio. Su túnica negra es como tinta, su largo cabello caía como una cascada. 9 colas de zorro caían silenciosamente detrás de ella. No, solo 8. La raíz de la 9ª cola. Había una cicatriz que nunca podría sanar. A su lado, las flores de la oscuridad florecen todo el año, nunca marchitándose. Las flores azules emitían un tenue resplandor en la oscuridad, como si fueran estrellas esparcidas por el suelo. Ella bajó la cabeza. Con una expresión suave, acaricia suavemente, acariciando un colgante de jade cálido y suave. Dentro del medallón de jade, la tenue sombra blanca del zorro rodó. Ella tenía la cabeza agachada. Aún sigue dormida. Su postura al dormir es inquieta. Acurrucado en una bola. Otras veces se estira. De vez en cuando emite un suave sonido de quejido, como si estuviera soñando algo. Está soñando de nuevo. La mujer de negro dijo en voz baja. Con la yema de los dedos, tocó suavemente el medallón. Un suave flujo de energía etérea fluyó hacia ella. Esa tenue sombra de la zorra blanca se dio la vuelta. Se calmó. Duerme. Xiaohue. Su voz era muy suave, como si temiera perturbar el sueño más precioso de este mundo. En este sueño muy largo, sin tribulaciones amorosas, no hay tiranos que paguen la bondad con enemistad. No hubo dolor al desollar ni al extraer la médula ósea. Su mirada cruzó el jade, mirando hacia la entrada del valle de Tusan. Solo el tranquilo viento nocturno de la montaña Tusan es el único pasaje entre Tusan y el mundo humano. Hace muchos años, una joven vestida de blanco estaba allí. Se dio la vuelta y le saludó. Su sonrisa era como una flor. Solo el tranquilo viento nocturno de Tusan, y el abrazo de su hermana que nunca se soltaría. Un búho nocturno voló desde la oscuridad, y se posó suavemente en su hombro. A lo lejos, inclinando la cabeza, observó la sombra del zorro blanco en el colgante de jade. Emitió un suave maullido. La mujer de negro sonrió. Levantó la mano y acarició la cabeza del búho nocturno. Lejos, la flor espectral se mece suavemente en el viento, emitiendo un sonido sutil, como si alguien susurrara en un sueño. Tusan es tranquilo. Largos años. Ella está aquí, esperando a que despierte, aunque tenga que esperar 1000 años.